Muy buenos días. En nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. Bueno, parto saludando a todas y todos, dar las excusas porque estamos recién iniciando, estamos en reunión de comité en paralelo, ya estamos aquí los 3 senadores para poder iniciar formalmente nuestra comisión. Saludo a la senadora Ensberger, al senador Araya, a nuestra secretaría, quiero excusar al ministro de Justicia y Derechos Humanos y saludar a la subsecretaria de Derechos Humanos, la señora Daniela Quintanilla, a la jefa de la División de Protección de la Subsecretaría, la señora Valentina Parodi, y al señor Mario Bustos. Quiero saludar también y darle las gracias, muchísimas gracias al profesor académico, penalista, al señor Javier Vileman por nuevamente acompañarnos. La idea es poder despachar esto hoy. Quiero recordar que tenemos el proyecto que es artículo único. Teníamos la idea la semana pasada de votarlo en general, para esta semana verlo en particular, pero nos tomamos el tiempo para poder tener una propuesta y lo más importante, y por eso lo quise decir en esta oportunidad, que nos acompañara el penalista con el ánimo de ayudarnos incluso en la reacción o que quede de buena manera. Le voy a dar la palabra al señor secretario. Quiero saludar que está de cumpleaños Arturo. Arturo, feliz cumpleaños, que tenga un bonito día. Quiero darle la palabra al señor secretario para ver si tenemos cuenta. Sí. Gracias, señor secretario. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, sus señorías, señora subsecretaria, invitados e invitadas, muy buenos días. Señora presidenta, hemos recibido en esta Secretaría 12 documentos. El primero, una comunicación del presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, mediante la cual formuló una propuesta de indicaciones al proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un Consejo de Nombramientos Judiciales. También, señora presidenta, una solicitud del abogado asesor de la Unidad de Planificación y Coordinación Estratégica del Ministerio Público, señor Gabriel Campos, para asistir como invitado al punto 1 de la sesión programada para este día, adopción ilegal y trata de menores. Boletín número 13.665-07. Entiendo que hay un representante del Ministerio Público, ¿no? O representantes. Sí. Eso. Gracias, señor secretario. Bueno, tenemos en tabla 2 proyectos. Uno es el que mencionaba y por el cual está la subsecretaria presente y nuestro invitado, que está en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal con el objeto de sancionar el delito de trata de personas con fines de adopción ilegal e incorporar su imprescriptibilidad, si es que así lo deseamos, y proceder con la votación. Y el segundo, iniciar el estudio en particular. Ya está vencido el plazo de las indicaciones. Está también en primer trámite constitucional y me refiero al proyecto que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la protección de determinados antecedentes de un proceso penal y tipificar su divulgación indebida. Entonces le voy a dar la palabra a la subsecretaria. Habíamos recibido, subsecretaria, la semana pasada un informe que también había sido solicitado hace bastante tiempo, lo quiero decir. No llegó de manera completa, por lo tanto le doy la palabra primero para que nos se pueda explayar sobre cuál era esa propuesta y luego ir al proyecto propiamente tal. Sí. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores y senadoras que integran esta comisión y a quienes nos acompañan en el día de hoy. Efectivamente, nosotros por un error de gestión documental no habíamos recibido el oficio inicial, recibimos la insistencia y ahí recién nos apareció el oficio inicial, entonces todas las excusas pertinentes del caso. Por cierto que para nosotros este es un tema bien prioritario, como ustedes ya lo saben. Entonces mandamos un primer adelanto del informe donde señalamos un poco el resumen de la mesa que se instaló en el año 2024 con el objeto de poder abordar la situación de las adopciones forzadas o irregulares que se vivieron en nuestro país en un contexto temporal que se identifica desde inicios de los 50 e incluso hasta fechas bastante recientes. En el informe que ya les hicimos llegar pudimos hacer un resumen del trabajo que ha hecho esta comisión, que se instala justamente con el objeto de poder instalar un espacio de trabajo coordinado e intersectorial entre los distintos ministerios y organismos públicos que tienen mandatos legales vinculados a esta materia. Esa mesa terminó con un informe de recomendaciones que también les acompañamos y donde además hicimos una revisión bastante exhaustiva
de las comisiones investigadoras que se han impulsado en distintos países, especialmente en Europa, respecto de la situación de adopciones internacionales donde se han verificado irregularidades que han determinado una alta llegada, sobre todo de niños y niñas del continente africano y latinoamericano hacia países europeos, con también un levantamiento de las recomendaciones que esas distintas comisiones investigadoras adoptaron. La parte que tenemos pendiente y que todavía no hemos mandado porque estamos afinando algunos últimos detalles tiene que ver con una segunda dimensión que se ha relevado en la tramitación de este proyecto, que es la cuestión de la imprescriptibilidad del eventual delito de adopción ilegal y de la incorporación de los fines de adopción ilegal al delito de trata. Sobre un potencial concurso de delitos entre la ley de adopción que ya ha sido debidamente promulgada y publicada y este nuevo proyecto de ley. Y finalmente sobre la eficacia que ha tenido la determinación de la imprescriptibilidad en los casos de delitos sexuales en contra de niños y niñas. Nosotros, respecto de esta segunda parte, les vamos a hacer llegar a la mayor brevedad. Estamos afinando algunos últimos detalles, el informe completo con esta segunda parte de aspectos penales, pero sí podemos adelantar algunas identificaciones que ya hemos logrado hacer dentro del levantamiento con los equipos. Nos parece importante, y esta comisión ya lo ha señalado antes, mantener el carácter de medida excepcionalísima a medidas que alteren el orden general de la normativa vinculada a la prescripción de los delitos. En eso hemos escuchado a varios expertos que han levantado algunas inquietudes que nosotros, por cierto, compartimos, y ahí lo interesante sería mirar cómo funcionó dos normas que alteran esta norma general de la prescripción, que es una, la ley 20.207, que establece una especie de suspensión del plazo de prescripción para los delitos sexuales en contra de niños y niñas para que comience a correr el plazo de prescripción desde que cumplen 18 años, y luego la de la imprescriptibilidad. Entonces, hoy día tenemos dos escenarios que afectan distintos marcos temporales. Los delitos sexuales que se cometieron entre el 2007, que es la fecha en que se promulga la 20.207, y el 2019, que es la fecha en que se promulga la imprescriptibilidad. Nosotros no identificamos una jurisprudencia asentada sobre la materia. Hay pocos casos, vamos a acompañarles igual el listado de fallos, pero no se identifica al menos una definición jurisprudencial clara que nos pueda orientar sobre su efectividad, probablemente por el poco tiempo que estuvo también en implementación. Y luego, respecto de la imprescriptibilidad, tampoco hay una jurisprudencia asentada porque lleva poquito tiempo de implementación esa normativa, pero además nosotros presumimos que puede haber además evidentemente la dificultad probatoria, ¿no? Que en este tipo de casos va a acompañar siempre la tramitación de un eventual proceso penal, pero además identificamos, y ahí sería muy valioso por su intermedio, Presidenta, conocer lo que ha mirado o lo que ha podido analizar el propio Ministerio Público sobre una posible desincentivo al ente persecutor de avanzar con mayor celeridad en procesos que tienen una dificultad alta en materia probatoria, pero que además no tienen plazos de prescripción corriendo, y en un ente persecutor que evidentemente tiene una alta carga de trabajo, muchos casos, estimamos que es algo más o menos natural, ¿cierto?, que se prioricen aquellos casos que sí tienen un plazo de prescripción para avanzar en la formalización y en la investigación con mayor celeridad de esos delitos. Entonces, ahí también hay una definición de política criminal que hay que tener a la vista, y en eso estimamos sería muy valioso contar con la experiencia, el conocimiento y cómo ha visto la implementación de esta normativa el propio ente persecutor. Y finalmente hay una investigación en curso que lleva adelante el ministro en visita extraordinario, el ministro Aguilar, de la Corte de Apelaciones de Santiago, o de San Miguel, no estoy segura si es Santiago o San Miguel, pero que investiga los casos de adopciones irregulares en nuestro país. Ese es un proceso penal que está en curso todavía, pero cuando se dictaron los autos de procesamiento se discutió, al menos en sede judicial, la cuestión de la prescripción. El ministro Aguilar determinó avanzar con los autos de procesamiento y avanzar con el proceso penal, considerando que estos casos eran de acción penal, en este caso imprescriptible, por constituir graves violaciones de derechos humanos. Esa definición fue ratificada por la Corte Suprema en una sentencia que estamos además incorporando al informe para poder poner en conocimiento de esta comisión también.
pero que no hace el símil con la categoría de crimen de lesa humanidad. Es decir, esto no constituye un crimen de lesa humanidad, pero sí constituye una grave violación de derechos humanos y, por tanto, imprescriptible. Ahora, esa es una definición que en sede de jurisprudencia internacional tampoco está del todo asentada. Es decir, toda grave violación de derechos humanos es, en su esencia, imprescriptible. Y esa definición tampoco, digamos, es de blanco y negro totalmente. En el caso de crímenes de lesa humanidad, absolutamente sí, ¿no? Incluso el legislador en la ley que define y tipifica crímenes de lesa humanidad también va por la vía de la imprescriptibilidad. Eso a nivel internacional está absoluto y completamente asentado. Pero no todas las violaciones graves de derechos humanos son crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, el caracterizarlas ambas a secas como cuestiones de carácter imprescriptible tampoco es algo que está del todo asentado. Entonces, estamos incorporando estos elementos de análisis al informe final para poder remitírselos. Y en el tercer elemento que nos faltaba complementar en el informe tiene que ver con el concurso de delitos, y ahí, como verán en el informe cuando se los hagamos llegar, como digo, a la mayor brevedad posible, la ministra Javiera Toro, de Desarrollo Social y Familia, en la sesión del 5 de agosto del 2025, se refirió a este eventual concurso de delitos, y ahí lo que nosotros sugeriríamos es que, para poder despejar cualquier claridad de eventuales concursos, sería bueno que esta ley, en su definición, hiciera una explícita referencia al artículo 71 de la nueva ley de adopción, que es la que establece el delito de adopción ilegal, y ahí, en el fondo, despejaríamos cualquier eventual conflicto en materia de concurso. Como les digo, estamos terminando el informe para poder hacérselos llegar con estos nuevos elementos de algunas sentencias que encontramos, pero que no alcanzan, dado el poco tiempo que tienen implementación, en asentar una jurisprudencia clara. Y la investigación del ministro Aguilar nos parece fundamental, pero también es un proceso que está en curso todavía. Si bien hay una definición de la Corte Suprema a ese respecto, es sobre los autos de procesamiento y no sobre la sentencia penal propiamente tal. Entonces, también es algo que vemos que en materia judicial está siendo objeto también de revisión, y no hay, al menos por el camino que nosotros hayamos identificado, una jurisprudencia asentada a esos fines. Eso, Presidenta, por cierto, a total disposición de cualquier duda o complemento que requiera la Comisión. Gracias, subsecretaria. Yo sí creo que, por responsabilidad, por seriedad, sería bueno que entregar una fecha respecto al informe. O si no, directamente decir que no lo van a entregar, no llegan a tiempo, no tengo idea. A más tardar a fines de esta semana, o sea, no pasa de esta semana, porque estamos incorporando algunos elementos de las sentencias que le referí. Sí. Está muy avanzado, nos faltan algunos detalles finales, pero sí falta esta semana lo recibir a esta comisión. Perfecto. Y yo la única pregunta que tengo respecto, porque me quedó la duda lo que hizo usted del concurso, que la ministra lo habría hecho ver de Desarrollo Social en la comisión cuando se discutió la ley de adopción. No, porque ustedes ahí proponen que se elimine de esa ley. No, la propuesta sería que en esta ley se hiciera expresa referencia al artículo 71 de la nueva ley de adopción, que ya está finalmente tramitada, Sí. porque lo que hace este proyecto de ley es referirse a la adopción ilegal, pero no a un tipo penal en específico. La ley anterior de adopciones tenía algunas normativas vinculadas a carácter de ilicitud de algunos procesos, pero no estaba tipificada la adopción ilegal en sí misma. Ahora sí lo está en el Sí. artículo 71, y ahí... Claro, y esto es distinto por ser la trata de personas con fines. Pero son dos son dos cosas distintas. Uno es la adopción ilegal en sí misma, Sí. que sería bueno que se hiciera la referencia al artículo 71 para que no quepa ningún espacio de duda que Sí. esa es el tipo penal de adopción Sí. ilegal. Y lo otro es agregarlo con la adopción ilegal como fin para el delito de trata. Exactamente. Y ahí tenemos algo más de detalle en el informe que, insisto, sin falta esta semana llegará a la comisión. Perfecto, muchas gracias. Senadores. Sí, eso. Del Ministerio Público sería bueno, yo sé que vienen por el otro, pero si respecto de este también tienen alguna opinión, yo los invito a que se sienten en la mesa, sí, la puedan dar. Después de eso le va a dar la palabra al profesor, porque en realidad nos va a ayudar más que todo a esclarecer, a redactar, etcétera. Y lógicamente, como lo habrán visto, el gran punto, ¿cierto?, es el tema de la imprescriptibilidad. En lo otro tenemos claridad de que el proyecto busca reforzar la pena para este hecho punible. Y bueno, le doy la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio.
primero agradecemos que nos hayan dado espacio para el uso de la palabra. Respecto del punto de la imprescriptibilidad, la verdad es que el problema probatorio que podría surgir y que surge, ¿cierto?, en otros tipos de situaciones en que se acciona años después, 10 años o más, en estos casos puede ser menos problemático porque siempre va a estar la prueba biológica. ¿Ya? O sea, en estos casos, a diferencia, por ejemplo, de delitos sexuales, en que la prueba es mucho más difícil, uno podría tener como posibilidad siempre una prueba biológica para acreditar, ¿cierto?, la paternidad o maternidad o el hecho de que no exista la coincidencia biológica entre aquellos que realizaron la adopción ilegal y el niño, bueno, o adulto ya en la época de la denuncia. Por lo tanto, el problema que señalaba la señora subsecretaria lo vemos que podría tener alguna fácil solución porque existe la posibilidad de prueba biológica en un caso como este. Sí nos preocupa un tema, si me lo permite, señora presidenta, que el artículo 71 tipifica la adopción ilegal y cuando uno mira los casos de trata de personas en los que nosotros desde el 2011 a la fecha como Ministerio Público hemos tenido situaciones de hecho de venta de niños, venta de recién nacidos, la verdad es que nosotros no hemos tenido éxito en tribunales porque primero se hacen absolutamente fuera de un marco legal. O sea, ni siquiera uno podría hablar de una adopción ilegal. ¿Me explico? O sea, son una venta pura y dura. Se venden los bebés de alguna con mafias que la verdad que incluyen, y nosotros lo hemos visto, casos que incluyen abogados, enfermeras, lo mismo que también se menciona en el proyecto, pero salen del ámbito de una adopción fraudulenta, engañosa, de un abuso de situación de vulnerabilidad, que son los medios comisivos de la trata, y es sencillamente una venta y dolorosamente lo hemos visto así. Incluso en algunas ocasiones hemos tratado de sostener esos casos como trata para fines de esclavitud, señalándole al tribunal que al existir venta hay disposición sobre un ser humano, que es la definición, ¿cierto?, de esclavitud, y no nos ha ido bien con eso. Entonces, a nosotros como Fiscalía nos preocupa que se agregue al 411 cuáter tan solo la finalidad de adopción ilegal porque nos va a reconducir nuevamente a si estamos o no dentro de un procedimiento de adopción. E insisto que los casos más graves que hemos visto son absolutamente fuera de ese marco legal. Eso, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Me acuerdo que el defensor de la niñez, cuando expuso sobre este proyecto, señalaba que entre el 2018 y el 2024 habían 19 casos y que habían 10, si no me equivoco. No, había 9 en proceso y 10 que habían terminado voluntariamente. Le voy a dar la palabra, sí, al profesor Vilemán. Profesor, muchas gracias nuevamente. No, por favor, muchas gracias, presidenta. Por su intermedio quería saludar a todas las autoridades presentes, a los senadores presentes. Como siempre, les agradezco la invitación para poder ayudar en lo que sea correspondiente. Yo, en principio, mi pretensión es ayudarlos con la redacción con lo que necesiten. No tengo mucha opinión respecto a cuestiones de política criminal asociadas a este proyecto. Sí diría dos cosas que también están asociadas con las dos intervenciones anteriores. La primera, hay un problema, evidentemente, en la relación entre el artículo 71 de la nueva ley de adopción y este proyecto, ¿no? Y hay una pregunta de cómo hacerse cargo de la forma más eficiente posible de ese problema. O sea, cómo dejar claro cuándo se aplica uno respecto al otro. La cuestión central es que el delito de trata tiene una pena que es superior, presidio o reclusión mayor en cualquiera de sus grados. En cambio, el delito más grave de adopción ilegal de la ley de adopción tiene una pena algo más baja, presidio menor en su grado medio, presidio mayor en su grado mínimo. Entonces, el principio tiene una pena que es por lo menos un grado más baja, si es que no 2 grados. Entonces, yo entiendo que este es un proyecto cuya pretensión central es aumentar la pena, pero igual hay que hacerse cargo de la relación con el artículo 71 porque son muy parecidos en su contenido. Eso es una primera cuestión. Lo segundo, comparto la opinión del Ministerio Público respecto a que probablemente el concepto de adopción ilegal sea problemático para estos efectos. Por dos razones. Primero, por lo que ya nombró Tania, en el sentido de
adopción ilegal puede hacer referencia a una cuestión más bien formal, ¿no? Y en segundo lugar, creo que también esto está implícito en las intervenciones, el concepto que utiliza la ley de adopción a este respecto, el artículo 71 no es adopción ilegal, y usa entrega del niño, niña o adolescente, ¿no? Infringiendo los procedimientos, bla, 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 que es todo lo que nombraba Tania anteriormente, pero creo que hacer algo más fáctico en términos de referencia, ¿no? Antes que hacer un concepto, uso de un concepto que es más bien legal, podría ayudar, ¿no? Algo así, no tengo ahora la redacción y después tenemos que pensarlo bien en el papel, pero algo así como, en vez de con fines de adopción legal, con fines de entregar a un niño, niña o adolescente, con el propósito de adoptar regular o irregularmente, algo por el estilo, ¿no? Entiendo que la palabra adopción igual probablemente el Ministerio Público considere que es demasiado formal. No sé muy bien cómo hacerme cargo de eso, pero diría el mismo punto. El concepto de adopción ilegal puede ser problemático después cuando esto se intente utilizar en tribunal. Yo diría dos cuestiones que son importantes en ese cargo. Primero, la relación entre el 71 y el nuevo artículo que se está proponiendo, o la nueva modificación al 411 que se está proponiendo. Y la segunda cuestión, definir de un poco, de un modo algo más fáctico, la acción que se está criminalizando, ¿no? No como para adoptar ilegalmente, sino yo utilizaría los mismos conceptos de la ley para, con el fin de entregar, o claro, con fines de entregar a un niño, niña o adolescente, tal vez haciendo ahí referencia a un propósito de adopción, ¿no? Ahí le puedo ensayar algunas modificaciones más específicas. Yo diría esos son los dos problemas más importantes. Termino diciendo cómo uno podría solucionar. Ya lo adelantaba la subsecretaria, cómo uno puede solucionar el problema de la relación concursal entre el artículo 71 y la modificación que se está haciendo del delito de trata. La, la, em, la subsecretaría estaba proponiendo hacer una referencia explícita en el artículo 411 a el 71, pero yo creo que la cuestión tiene que ser al revés, ¿no? Siendo que el delito del artículo 411 referido a trata es más grave, lo que uno debería hacer es que hay que modificar, no sé si esto es un problema para efectos legislativos, el artículo 71 de la ley de adopción, haciendo referencia a que no se aplican aquellos casos que sea constitutivo un delito más grave, ¿no? Y en ese caso queda claro que en caso de que este procedimiento de adopción sea constitutivo de trata, el delito que aplica es el delito de trata, en caso en que no sea constitutivo de trata, por la razón que sea, es constitutivo solamente el delito del artículo 71, ¿no? Entonces, es un poco la misma solución que había sido dicha, pero yo creo que tiene que ser hecha en el otro artículo, no en el artículo que está siendo propuesto aquí. Eso por ahora, Presidenta. Gracias, profesor. ¿Sí? ¿Tiene una duda? La senadora Sberger, yo tengo dos dudas también. Sí, yo sé que bueno, saludar a todos quienes nos acompañan, subsecretaria, Ministerio Público, por cierto, profesor Willeman, a la Secretaría y a nuestros asesores. Yo sé que el profesor Willeman partió diciendo que no iba a hablar de política criminal, pero tiene una opinión sobre la imprescriptibilidad que se establece o que se propone en el 94 bis. ¿Cree que eso aporta o debiera, tal vez, ponerse un plazo de prescriptibilidad a lo mejor más alto, pero con una certeza y, como se ha hecho con el 369 quinque, que ese plazo de prescriptibilidad comience a correr cuando se cumplan los 18 años de la persona que eventualmente fue adoptada ilegalmente o sometida al delito de trata? Sí, senadora Araya. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestro invitado y preguntarle por su intermedio al profesor Willeman si él cree o considera que este podría ser considerado como delito de carácter permanente. Porque en el fondo ahí también podríamos resolver el tema de la imprescriptibilidad. Gracias, presidente. Sí, y yo creo también, tengo dos preguntas, gracias, senador, porque uno es basándose en que los delitos sexuales contra menores son imprescriptibles. Misma lógica iba a operar respecto de este y obviamente uno de sus argumentos era que la víctima es menor de edad y por lo tanto, ¿cierto?, llegando a su mayoría puede tomar una decisión de esa envergadura, ¿cierto? O sea, hacer justicia, llegar a entablar alguna acción. Ese era el motivo y por eso también vuelvo a preguntar sobre aquello para poder tener esa opinión más técnica, más jurídica. Pero por otro lado, quiero despejar esto porque este proyecto, entendiendo que en la ley de adopción quedó establecido, tipificado la adopción ilegal,
Este proyecto lo que busca es sancionar el delito de trata de personas con fines de adopción ilegal, porque uno podría estar en una adopción ilegal, como quedó la ley, ¿cierto? Y como se da en la práctica, y luego incluso que opere la trata, ¿no? Y luego que eventualmente hasta haya una venta internacional de esos niños y niñas habiendo estado en un proceso donde se vulneraron o no se cumplieron requisitos o se alteraron con tal de que el proceso se llevara adelante. No, acá estamos hablando de que hay una trata de personas primero con el objetivo de que se produzca esa, obviamente, adopción ilegal porque no se cumplió lógicamente con todos los requisitos, fue directamente una cosa fuera de nuestro país, de nuestra frontera. Entonces, ¿por qué hago ese distingo? Que pareciera que incluso estamos hablando de lo mismo y no es así, porque ante el concurso nos va a llevar, y en la práctica, como bien decía Tania, nos va a llevar a la complejidad de que por un lado no solo nos vamos a encontrar con penas distintas y uno podría salvarlas diciendo, bueno, salvo que, ¿cierto?, estemos frente a la otra situación con tal de que se aplique la pena mayor, pero distinto es que dejemos nuevamente zanjado una cuestión que hoy día ya está zanjada, como es la adopción ilegal en la ley de adopción, versus lo que pretendemos que es llegar a una figura distinta y que ésta quede tipificada, que es la trata de personas con fines de adopción ilegal, con una pena, por supuesto, reforzada, para poder hacer ese distingo, y por eso lo agrego como pregunta y le devuelvo la palabra al profesor Wileman. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias por las preguntas, senadora Esperger y senador Araya. Voy en orden. Parto con la pregunta por la prescriptibilidad o imprescriptibilidad de la acción. La imprescriptibilidad siempre es un problema, yo creo, ¿no? Y hay siempre buenas razones para, en delitos graves, intentar que la cuestión sea imprescriptible. Y eso conduce a una espiral descendiente que puede hacer que perdamos certezas que están asociadas al hecho de la prescripción, que no es una institución, digamos, muy popular. Ahora, diría en este caso en particular, contradiciéndome con lo que acabo de decir, que hay buenas razones y no se me ocurre una alternativa práctica más eficiente que hacerlo imprescriptible. La razón, básicamente, es una razón que se dio cuando se tramitó la ley de imprescriptibilidad en delitos sexuales asociados a menores, pero creo que es mucho más intenso en este caso que en ese otro caso. El argumento es que se daba en ese contexto, es que en los delitos sexuales cometidos contra menores puede tomar mucho tiempo darse cuenta que uno fue víctima, ¿no? En ese caso específicamente por cuestiones más bien asociadas al trauma, no por una cuestión de que el sujeto no sepa lo que ocurrió, porque casi siempre, no siempre, pero casi siempre va a saber lo que ocurrió, pero mentalmente le es muy difícil procesarlo, produce trauma, ese trauma produce negación y entender que uno fue víctima puede tomar tiempo. Ese es el argumento que se entregaba. Yo creo que es polémico en el caso de los delitos sexuales, no quiero con esto decir que sea absurdo ni nada por el estilo, pero es polémico. Pero en el caso específico, en cambio, de la adopción ilegal, yo creo que es mucho más fuerte el argumento. Pues la víctima fue víctima, ahí sí, en un contexto en que por definición de nuestra experiencia humana no tenemos recuerdos, ¿no? O sea, aquí no hay un problema de trauma, hay un problema de simple pérdida de memoria, no tiene cómo saber muchas veces la víctima pensando la persona que fue adoptada, en estos casos que fue objeto de una adopción ilegal, y en ese sentido darse cuenta, cuando se da cuenta es completamente cambiante en una situación u otra. Puede ser a los 18 años, puede ser que lo haya sabido siempre y quiera solamente accionar a los 18 años, pero uno pensaría que igual hay casos en los cuales eso va a tener lugar a los 30, 35, 40 años. Más allá de eso, probablemente ya estén muertas las personas involucradas. Entonces, todo eso hace que si uno quiere hacerse cargo de los casos en los cuales la persona se da cuenta después de mucho tiempo que fue objeto de una adopción ilegal, no creo que haya una alternativa viable a la imprescriptibilidad, ¿no? Por supuesto, uno podría tomar la alternativa contraria y decir, mire, ya está bien, entiendo ese punto, pero prefiero la certeza jurídica que me otorga el plazo de la prescripción antes que dejar abierto tanto tiempo los dados. Pero yo creo que si uno opta por la idea de que hay que hacerse cargo de la situación, incluso cuando se da cuenta después de mucho tiempo, no hay una alternativa práctica, en este caso, a la imprescriptibilidad. Respondo con eso a lo que decía el senador Araya. Tiene toda la razón que uno podría pensarlo, teóricamente, como que esta es una situación en que hay un delito permanente en el cual el tipo es objeto de una situación de victimización, ¿no? Durante todo el tiempo en el cual sigue viviendo su vida habiendo sido adoptado legalmente. Pero como están definidos los delitos, el delito claramente se consuma con las acciones que define tanto el artículo 71 como el artículo 411 bis, ¿no? En el caso del 71, la referencia es a entregar, ¿no? Cuando se entrega, se consuma el delito. En el caso del 411 bis,
se consuma cuando se realiza la acción de trata, ¿no? Que está definido con otros conceptos a los que voy a hacer referencia de inmediato: captar, trasladar, acoger. Pero en ese momento, captar, trasladar o coger, el acoger uno podría discutirlo, parece ser que se consume, ¿no? Entonces, todo lo cual, tratarlo como delito permanente puede ser un buen argumento en el foro, pero va a generar incertidumbre sin duda, ¿no? Si uno quiere resolverlo sin incertidumbre, comprándose, por supuesto, al mismo tiempo de dejar las cosas abiertas mucho tiempo, no creo que haya una alternativa practicable, fuera de la imprescriptibilidad. Termino con la pregunta de la presidenta. Yo creo que esta es una pregunta súper importante. ¿Cuál es la relación que se quiere establecer entre la trata y la adopción ilegal, ¿no? O sea, ¿cuándo estamos en presencia de una cosa y cuándo estamos en presencia de la otra? La cuestión no es legalmente tan clara si ustedes miran los conceptos que están involucrados en un delito y en otro. Un caso, el artículo 71. El delito consiste en entregar o obtener la entrega de un niño, niña o adolescente, ¿no? Entonces el delito se realiza cuando se entrega al niño o niña adolescente para modificar el estado civil y en ese sentido para permitir la adopción ilegal, ¿no? Entonces, momento de la entrega. Eso podría incluir situaciones que también están dentro del artículo 411 bis, que como les dije, las acciones que están aquí castigadas son captar al niño, trasladar o acoger. Captar, trasladar o acoger, con fines luego de entregar para adoptar ilegalmente, ¿no? O sea, cómo se distingue una de otra no va a ser tan claro, y por lo mismo yo tengo la impresión de que no hay forma de solucionarlo prácticamente, más allá de hacer referencia en el 411 en el 71 al hecho de que se aplica el subsidio de un delito más grave, ¿no? Y en esa situación, cuando un juez tenga suficientemente acreditado que esta cuestión era parte, no tengo idea, de un contexto más organizado, que tuvo más intermediarios involucrados, puede considerarlo un caso de trata, ¿no? De trata, como hacía referencia. Esperen un segundo. De un caso de trata. Y al revés, en las situaciones en que sea una simple entrega, ¿no? O sea, la pura situación del que entrega o el que paga para efectos de recibir inicialmente sin que haya un intermediario, que eso sea constitutivo de opción ilegal. Va a ser difícil hacer la diferencia en la práctica, eso es indudable y puede ser objeto de litigación. Yo creo que lo que es importante es dejar en claro en todo caso que el 411 es algo más, ¿no? Algo más, la trata es algo más, y que en ese sentido se aplica preferencialmente, si se cumplen sus condiciones, frente al 71 ley de adopción. Estamos viendo una alternativa, gracias, profesor, como para ganar un poco de tiempo, pero bueno, yo creo que una cosa es reacción, porque creo que vamos acercando posiciones respecto de los temas. Agradezco mucho que se haya pronunciado respecto a la imprescriptibilidad, porque objetivamente uno podría decir hay razones, incluso en este caso, más de fondo, ¿no? O hasta de sentido común, entendiendo que en el caso de los delitos sexuales es hasta que alguien que fue víctima de esos delitos tome la decisión. Aquí incluso es cuando se entere tome conocimiento. Bueno, un paréntesis, quiero saludar al senador Cruzcoque, que se incorpora a la comisión, estaba en comité, y a Constanza del Río, que nos acompaña ahí conectada, de la ONG Nos Buscamos. Yo creo que si volvemos al hecho punible, a lo que queremos tipificar, tendríamos que ir recogiendo que la incorporación sería, acá tenemos, si bien es artículo único, tenemos tres normas: el 94 bis, obviamente cada una con su objetivo, el del Código Penal, el 369 quinques y el 411 del Código Penal. Por lo que dice el profesor, tendríamos que ceñirnos al 411, haciendo el alcance de que la ley de adopción también tendríamos que tener, ¿cierto?, esa modificación. Y a propósito de eso, lo que me sugería la Secretaría, y lo quiero decir públicamente, para ver qué opinan los senadores, es que votemos en general, nos demos un plazo breve, ojalá, pero para trabajar en estas indicaciones, en estas reacciones, con el ánimo de ver si seguimos modificando solo esa norma o no, y luego nos pronunciamos bueno, obviamente también habría que pronunciarnos de la imprescriptibilidad, sin perjuicio que está pendiente el informe, pero a propósito de lo que ha dicho sobre todo el profesor. Le doy la palabra a la senadora Esberger y después al senador Cruzcoque.
Gracias, presidenta. Mire, tengo dudas con esa última propuesta, porque este es un proyecto importante, pero que nos falta llegar, ¿no es cierto?, a una correcta redacción. Yo creo que efectivamente usted lo decía, hoy día hemos avanzado escuchando al profesor Wilemann, a la subsecretaria y al Ministerio Público. Es artículo único, por lo tanto lo podemos ver en general y en particular acá. Si hoy día usted votara en general, yo me abstendría porque no tengo claridad. En cambio, si lo vemos, como el reglamento nos permite, al ser artículo único, inmediatamente, en general y en particular, y vamos haciendo las adecuaciones antes de votar, probablemente va a salir un proyecto unánime de la comisión, presidenta. Esas son mis dudas. Entonces yo le pediría que utilizáramos la opción del reglamento de que, como es artículo único, entremos al tiro a la discusión en general, vayamos viendo la redacción de cada uno de esos artículos y cuando tengamos ese acuerdo lo votamos en general y en particular al mismo tiempo. Porque además perdemos tiempo. Yo creo que si lo votamos ahora en general, lo mandamos a la sala, no sé si lo alcancen a poner antes del inicio de la nueva etapa legislativa. En cambio, si en las 2 semanas que nos quedan, o en las 3, esta, la próxima y la 1 de marzo, probablemente la comisión pudiera mandar a la sala el proyecto ya completo, en general y en particular. En mi humilde opinión. Gracias, senadora. Senador. Sí, yo tiendo a coincidir con la opinión de la senadora Ebensperger. Como estaba en comité no pude saber, imagino que el informe que solicitamos por su intermedio, presidenta, todavía no está listo, que era un informe que yo había solicitado en particular respecto de la efectividad de las sanciones que ocurren en la práctica con normas que tienen imprescriptibilidad, que no son tantas, pero son, ¿verdad? Y que señalan también una preocupación particular por ciertos delitos por parte de la sociedad. Pero a mí lo que me importa, y en eso no pude escuchar al profesor Wilemann, a quien saludo, y a la Constanza del Río, a quien aprovecho de saludar también, si efectivamente se logran más condenas. Esa es mi... O sencillamente es un asunto más de carácter simbólico, que también tiene un valor eventualmente. Pero yo creo que también nosotros tenemos una obligación cuando legislamos de ser prácticos y pragmáticos, porque no vaya a ser cosa que finalmente la misma imprescriptibilidad pueda estar generando que se logren incluso menos condenas o que haya menos capacidad finalmente para poder investigar. Y además me parece que siendo una institución tan relevante la imprescriptibilidad de no sé dónde, del derecho romano, calculo, no me parece tan baladí, porque en algún momento todos podemos considerar que que delitos, incluso crímenes, son eventualmente imprescriptibles, pero si todo tiene el mismo valor, entonces nada tiene el mismo valor. Entonces, a mí me gustaría esperar el informe para poder votar. Y me gustaría también tener a modo de resumen la opinión respecto de esta materia en cuanto al logro de condena efectiva por parte del profesor Wilemann o del Ministerio Público, que me imagino que se habrá tratado en el momento en que yo estaba ausente de la sala. Gracias, presidente. Gracias, senador. A ver, voy a actualizar lo siguiente. El informe va a estar esta semana. Sin perjuicio de eso, la subsecretaria ya adelantó cuál es la opinión de la subsecretaría. También el Ministerio Público, a través de Tatiana, que nos acompaña, dio su opinión. Como bien dice, senador, en la práctica, cómo funcionaría esto, cómo podría obviamente aportar esta nueva tipificación. Y el profesor Wilemann en 2 cuestiones. Lo primero, voy a ver si lo interpreto bien, profesor, pero estando de acuerdo con la imprescriptibilidad a propósito de que si es imprescriptible, obviamente entendiendo que son situaciones excepcionales dentro de nuestro ordenamiento, que la prescripción evidente que busca dar certeza jurídica, pero insisto, dado que se establecieron como imprescriptibles los delitos sexuales contra menores, entendiendo que el gran argumento en ese momento fue el que toma tiempo que una persona víctima de uno de estos delitos decida, ¿cierto?, ejercer alguna acción para hacer justicia. En este caso sería imprescriptible porque las personas ni siquiera saben, y podría tomar tiempo el que conozcan de que fueron objeto de trata o que fueron objeto de una adopción ilegal.
Bueno, dicho eso, la discusión se detuvo en tener claridad de si vamos a tipificar la adopción ilegal, que ya está establecida en nuestra ley de adopción, y luego de eso se produce la consecuencia de una trata de esa persona, o, como busca el proyecto, establecer la trata de personas con fines de adopción ilegal. Y estaba sugiriendo, ¿cierto?, que la redacción fuera en el artículo 411 a modo de decir, obviamente el Código Penal, a modo de decir, a modo de excepción, no, salvo que estemos en esta figura con tal de que se aplique la pena mayor, porque al final del día es reforzar una pena si estamos frente a un hecho punible o no. Y yo lo que sugería era haber votado en general, cuestión que a todo esto fuimos citados a la sesión pasada para votar en general y luego ir avanzando en particular. Acordamos que no, por precisamente no perder el tiempo y tratar de votar en general y particular, dado que es un artículo o un proyecto de artículo único, y para eso estaba citada esta sesión. Hay un segundo proyecto en tabla en esta sesión, lo digo por la hora, ¿cierto? Pero a mí lo que me gustaría es que comprometer a la subsecretaría para que ojalá, no sé, estoy pensando el próximo lunes a más tardar, dado que tenía por objeto esta semana, podamos volver a ver este proyecto nuevamente para poder votarlo y pronunciarnos de este en general y particular con ese informe. Ya sabemos qué piensa el profesor Wileman, ya sabe él también, ¿cierto?, para que nos siga ayudando, profesor, estoy abusando de su tiempo, pero para que nos siga ayudando en cómo podría quedar mejor esa reacción. Pero no, a mí lo que me gustaría es no perder el foco de que en el proyecto el objetivo es dejar tipificada la trata de personas con fines de adopción ilegal, porque eso es en definitiva lo que hoy día vendría a complementar lo que ya tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Distinto es lo que, insisto, ya quedó en la ley de adopción, que es la adopción ilegal, porque eso puede ser una adopción ilegal, voy a decirlo de la siguiente manera, con el mejor de los ánimos, ¿no? Alguien que a lo mejor incluso mienta en su edad, dado que hay un límite de edad, alguien que a lo mejor mienta en algunos requisitos con el ánimo de que se produzca esa adopción y tenga la legítima aspiración de ser padre, madre, ¿cierto?, o de adoptar a un niño o una niña, pero aquí estamos hablando de que no hay una buena fe, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí estamos hablando en que hay una trata de personas con el ánimo de que luego se produzcan, voy a decir, adopciones ilegales, para no decir directamente venta de niños y niñas incluso fuera de nuestra frontera, ¿ok? Entonces, bueno, si les parece y si contamos con el apoyo, digamos, del profesor Wileman, lo vemos el próximo lunes. En ese caso sí, yo quiero ser bien clara de que lo vamos a votar en general y particular, dado que es de artículo único, pero a mí no me gustaría llegar a marzo con este proyecto por, además, el tiempo que no hemos tomado. Y, subsecretaria, usted tiene en sus manos el que tengamos un informe, porque legítimamente los senadores quieren contar con este informe, la comisión también, para poder ya despachar este proyecto a la sala. Sí, subsecretario. Sí. Efectivamente, el informe está de verdad que ya casi finalizado. Nos queríamos finalizar algunos detalles solo para poder hacer una entrega material, entonces sin falta reitero ese compromiso. Yo creo que también aquí hay que distinguir la arista civil de la penal, porque en la nueva ley de adopción sí se contempla una figura para la nulidad de las adopciones obtenidas de manera ilícita o fraudulenta, y sí se establece allí una forma de contar el plazo de prescripción que resulta, creo yo, satisfactoria para el escenario fáctico de este tipo de casos. Y es que la prescripción se cuenta cumplida la mayoría de edad desde que la persona adoptada toma conocimiento de la ilicitud o fraude de su proceso de adopción. Entonces, ese es un estándar que en materia penal no es asimilable, ¿no? Pero creo que es importante que también tengamos a la vista de que las personas que son sujetos de un proceso de adopción, que eventualmente se enteraran, más allá de si eso no en un escenario de trata, que es un escenario específico, de que hubo un fraude o una ilicitud en su proceso, va a tener la vía de la nulidad garantizada, y con esa fórmula de conteo de la prescripción que en sede civil se usa y que creo que logra el fin, ¿no?, que es darle un plazo prudente a una persona desde que toma conocimiento de aquello, que pueda tomar su decisión de si va a recurrir o no judicialmente en contra de ese proceso. En este caso, a través de una nulidad que tiene otras características y es otro el objetivo del proceso, pero lo que quiero decir es que no va a quedar tampoco en la indefensión absoluta
absoluta del reconocimiento de su situación. Ahora, si queremos asimilar eso o no a la sede penal, es una definición que no es tan fácil de tomar porque no existen, o al menos en el levantamiento inicial que nosotros hicimos, otros tipos penales que tengan esta fórmula de conteo de la prescripción, ¿no? Por las características del derecho penal y del estándar probatorio en esa sede. Pero eso es algo que también les vamos a acompañar en el informe, porque creo que también es importante distinguirlo justamente a propósito de lo que señalaba el Ministerio Público. Muy probablemente una organización que se dedica a la trata y que va a utilizar a niños y niñas con este objetivo no se va a someter a un procedimiento administrativo de adopción. Entonces no se va a configurar tampoco el ilícito del 71, que es otro escenario, ¿no? Pero reiterar nuestro compromiso de hacerlo llegar. Nos parecía importante que tuvieran a la vista esta fórmula de la nulidad que también contempla la nueva ley de adopción, con esta forma de conteo del plazo de prescripción que atiende un poco a la situación fáctica de que efectivamente en los casos de delitos sexuales, más allá del tiempo que toma que la persona que fue víctima lo procese en calidad de un ilícito que es perseguible, en estos casos la persona puede legítimamente nunca haberse ni siquiera enterado de que esto ocurrió. Para el caso de que eso ocurra, va a tener la vía de la nulidad, que es la vía civil, y hay que definir en qué medida eso se cruza o no con la alternativa de la tipificación penal. Sí, buen Eso, punto. Presidenta. Muchísimas gracias, subsecretaria. Le damos la palabra al Ministerio Público, Tania. Señora Presidenta, muchas gracias. Muy breve, como Ministerio Público ofrecemos a la Comisión un pequeñísimo informe con algunas situaciones fácticas que son las que les comenté en principio, que nos ha tocado observar y que lamentablemente no se han podido perseguir, que son derechamente ventas, aunque suene muy feo decirlo. Y además también tenemos este mismo problema que señala la subsecretaria respecto del asunto civil, porque incluso pasa con los vehículos. Yo sé que es extraño quizás la comparación, pero cuando las personas son víctimas de alguna falsificación de su patente, su documento, del robo del vehículo, nos cuesta mucho con el registro civil cambiar esa inscripción. Y tenemos que ir caso a caso y gestionándolo uno a uno. Con las personas es aún más problemático. Si hay una persona que sufre una situación como esta, que es una venta, después solucionar su problema de partida de nacimiento es un tema relevante y que implica realmente resarcir el daño a esa víctima. Entonces, creemos que además en ese pequeño informe que vamos a hacer de los casos que nos ha tocado ver, les vamos a hacer una propuesta como pensamos que podríamos también señalar este aspecto civil dentro de la trata, si es que les parece bien. Gracias por esa propuesta. Me gustaría que en esa propuesta pudiéramos contar incluso con redacción para ir comparándola con la del profesor, lo nuestro, en fin, con tal de que después no haya ningún inconveniente y tengamos acuerdo en aquello. Y entiendo el punto, entiendo el ejemplo que quiere señalar, pero sería bueno que el informe no pusiera en ese ejemplo porque creo que no hay comparación en el fondo. Bueno, entonces, si les parece, muchísimas gracias a cada uno, al profesor Wileman, que nos vaya ayudando, por favor. Yo voy a pedirle también a mi abogada, a la Secretaría, que tome contacto para poder tener esa reacción y vamos a suspender 30 segundos para poder pasar al segundo tema de la tabla. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Que estén todos muy bien.
Saludar a la Secretaría, hubo cambio de Secretaría, cambio en el Recording in Ministerio progress. Público también. ¿Ahí sí? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí. Y vamos a continuar con el segundo proyecto que está en tabla, que es para modificar diversos cuerpos legales para fortalecer la protección de determinados antecedentes de un proceso penal y tipificar su divulgación indebida. Le voy a dar la palabra a la Secretaría para que nos pueda actualizar, porque este proyecto hace rato que no lo discutimos. Obviamente quedó vencido el plazo para las indicaciones, y luego al senador Araya, que ha estado empujando este proyecto. Señor Secretario. Gracias, señora presidenta, señoras y señores senadores. Este proyecto, como ustedes bien recuerdan, su objeto es fortalecer los estándares de protección de los antecedentes del proceso penal y la sanción de la divulgación indebida. Es una iniciativa de diversos integrantes de la comisión. Este proyecto de ley fue aprobado en general por esta comisión, y además se solicitó a la sala la autorización para que durante el trámite de primer informe, la comisión pudiera examinarlo en particular. La sala acogió este criterio y autorizó a la comisión para hacer el análisis durante el trámite de primer informe en particular de sus disposiciones. A partir de lo anterior, la presidencia de esta comisión abrió un plazo para presentar indicaciones, y dentro del plazo que se había fijado se recibió un conjunto de indicaciones que están patrocinadas por el honorable senador señor Araya y la presidenta de la comisión, la senadora Núñez. La Secretaría ha preparado un texto comparado de 3 columnas. En la primera está contenido el texto legal vigente. En la segunda columna, el proyecto de ley, que es motivo de la discusión de esta iniciativa, y en la tercera columna, las indicaciones que se han formulado. Si ustedes van viendo, recaen y proponen redacciones alternativas a estas indicaciones a las que estaban consideradas en el texto que fue aprobado en general. Entonces, presidenta, reglamentariamente lo que corresponde es iniciar el estudio de las propuestas alternativas o indicaciones para ir examinando y pronunciarse sobre cada una de ellas. Es cuanto puede informar la Secretaría, presidenta. Gracias, señor secretario. Le voy a dar la palabra al senador Araya, y luego de eso ocupemos los minutos que quedan, pero para iniciar el estudio en orden del proyecto. Gracias. Gracias, presidenta. Simplemente para señalar que las indicaciones que se presentaron son objeto de la conversación y la participación que se tuvo con distintos actores, entre otros los académicos que vinieron a la comisión, la profesora Marisol Peña, por ejemplo, el informe que llegó a la Corte Suprema, más una conversación que hubo con el Colegio de Periodistas, de forma tal de que se ajustaron y se recogieron las sugerencias a fin de poder evitar las dudas que existían respecto a varios de estos puntos. Así que son bastante consensuadas con los distintos actores estas indicaciones. Ok, gracias, senador Araya. Entonces, señor secretario, empecemos la revisión del proyecto. Les pido que vayamos a la página 2 del texto comparado. Solo recordar que el proyecto introduce en un artículo primero modificaciones al Código Procesal Penal y en el artículo segundo modificaciones al Código Penal. A cada uno de los textos que venía propuesto en general se presentan indicaciones. La primera de ellas recae en el número 2 del proyecto presentado, que es una enmienda que se hace al artículo 182 del Código Procesal Penal. El artículo 182 regula el secreto de las actuaciones de investigaciones. Ahora, el inciso segundo y tercero desarrolla en detalle cómo se lleva el secreto por parte del fiscal. Voy a leer en la primera columna el inciso tercero, primero, para que vean el contexto. Hoy día dice así: el fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidos en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando lo considere necesario para la eficacia de la investigación. En tal caso, deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva, y fijar un plazo no superior a 40 días para la mantención del secreto, el cual podrá ser ampliado por el mismo periodo, por una sola vez, con motivos fundados. Esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa. En la indicación
se propone incorporar a este artículo 182 un inciso cuarto nuevo, un inciso cuarto nuevo. Voy a leer en la última columna porque es la indicación. La propuesta es la siguiente. Sin perjuicio de lo que se ha señalado en el inciso anterior, dice, excepcionalmente, la facultad señalada en el inciso anterior podrá extenderse por un plazo de hasta 90 días respecto de actuaciones, registros o documentos de la causa o de toda carpeta investigativa, cuando el secreto se estime necesario para evitar un peligro a la seguridad pública o el orden institucional, exista un riesgo grave, actual e inminente para la seguridad o integridad de los intervinientes o de terceros, y cuando resulte indispensable para el desarrollo de la investigación. Manteniéndose las mismas circunstancias justificantes, este plazo podrá aumentarse hasta en 30 días. Esta ampliación de plazo no regirá para el imputado y su defensa. Presidenta, señores senadores, es un inciso nuevo. Se agrega a continuación del tercero que leí. Las diferencias, algunas de ellas están destacadas en negrilla. En primer lugar, esta situación excepcional alarga el plazo a 90 días. Espere, 90 días en principio. Y después dice que manteniéndose las mismas circunstancias justificantes, este plazo podrá aumentarse hasta en 30 días, lo que da, como bien señalaba la señora senadora, 120 días. Aquí hay otra diferencia. Dice, de toda carpeta investigativa, de todas las carpetas investigativas. La norma del inciso anterior, le llamó la atención, dice determinadas actuaciones. En el inciso tercero, en la primera columna, dice el fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones. Aquí, por las razones planteadas que justifican esta medida, se hace un plazo mayor y, además, de toda carpeta investigativa. Eso es, en síntesis, la primera enmienda que ustedes tendrían que pronunciarse. Ya, senadora Araya. Presidenta, Gracias, la explicación de la indicación, aquí se recogió algunas dudas que tenían los expositores y principalmente el Ministerio Público de la forma en cómo se computarían los 90 días, porque no quedaba clara con la redacción original si el plazo de 90 días había que descontarle los 45 días originales que tiene el inciso anterior. Entonces, por eso se opta por decir que es un plazo de 90 días. Lo segundo, se mantiene los criterios respecto de cuándo se puede decretar el secreto. O sea, el secreto no es per se, sino que la Fiscalía tiene que invocar alguna de estas razones. Y el otro punto que no hizo ver la Fiscalía en que en algunas ocasiones es necesario decretar el secreto completo de la investigación, entonces no tenía sentido que fueran algunas piezas y no toda la investigación. Y lo último es que hay una ampliación de plazo porque en casos muy excepcionales de 30 días, en la eventualidad que la Fiscalía lo determine, invocando las razones que están en el propio inciso. Entonces, más bien estos son unos ajustes que vienen principalmente de la Fiscalía y de los profesores que participaron en el proyecto. Sí, y me comentan que también está recomendado por la Suprema, el informe. No sé, Samuel, por parte del Ministerio Público, ¿te doy la palabra? Gracias. Senadora Ensberger. Presidenta, tengo las siguientes dudas. Entonces, el inciso tercero, que se mantiene, establece el plazo para lo que ahí se señala en 40 días. Luego vendría el inciso cuarto, que aumenta ese plazo de 45 días a 90 y aumenta también algunas de las razones por las cuales puede ser secreto. Y finalmente se aumenta a 30 días excepcionales sobre los 90, sobre los 45. Eso es así, ¿no? Así es. Ya, y Pero el último 30 no rige para la... solo el último 30 no rige para las partes, o sea, para el imputado y la defensa. Los 45 y los 90 sí rigen. Ok. Senadora Araya. Claro, lo que pasa es que eso tiene una justificación y esto lo podrá explicar de mejor manera la Fiscalía, pero se pueden decretar ciertas diligencias que por razones para su buen cumplimiento no debían ser conocidas ni por la defensa ni por el imputado. Entonces, por ejemplo,
van a incautar, o cuenta corriente o el pinchazo telefónico. Entonces, por eso se pensaron estos plazos, pero que recalcar que los aumentos de plazo para los secretos de la investigación no es porque al Ministerio Público se le ocurrió, sino porque tienen que concurrir algunas de las causales que señala el inciso. Ahora la palabra al Ministerio Público. Sí, efectivamente. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludar a los honorables senadores y senadoras presentes y agradecer la invitación a participar. Efectivamente, tal como lo ha señalado el honorable senador Araya, existen una serie de actuaciones que demostraron por su demora que este plazo inicial de 45 días no era suficiente, y es por eso que consideramos que es muy necesario esta ampliación a los 90 días y que, por cierto, no debiese ser oponible, debiese ser oponible también a la defensa y al imputado, porque efectivamente en esta etapa germinal se desarrollan medidas intrusivas que, de ser necesario, no debiesen alertar de una investigación en curso precisamente en contra de quien se dirigen. Sin perjuicio de lo anterior, y tal como también ha señalado las exposiciones previas la señora defensora nacional, un aumento adicional a esto, sí, para compensar lo que implica en cuanto a la necesidad de defensa, justificarían que debiese ser comunicado o al menos tener en conocimiento el imputado de la defensa, y es por eso que entendemos que esta división de 90 y 30 días deja bastante salva las dificultades que se podrían dar en la práctica y también las garantías en juego del imputado y la defensa. Ok, si les parece, en votación. Senador Cruzcoque. Sí. El senador Araya, por su intermedio, presidenta, nos señala que tienen que concurrir algunas de las causales específicas para poder invocar esta prórroga de plazo, ¿no? ¿Que son cuáles? No las veo, perdón, no necesito anteojos. Senador Araya. El fiscal, para poder pedir la ampliación de 90 y de los 30 con notificación al imputado de la defensa, es cuando el secreto se estime necesario para evitar un peligro para la seguridad pública o el orden institucional, existe un riesgo grave, actual e inminente para la seguridad o integridad de los intervinientes o terceros, y cuanto resulte indispensable para el desarrollo de la investigación. Sí. Tiene que justificarse. Ok, ya. ¿Y eso está especificado cuando ocurre alguno de esos elementos o queda al arbitrio del juez? ¿De quién? No, el juez. El juez determina. Sí. Sí, a ver, el juez determina ante la pregunta, exactamente, la solicitud del fiscal, pero determina el juez, pero no nos olvidemos, quiero recordar algo, que el título del proyecto, la sanción a la divulgación indebida, por eso fue llamado, ¿cierto?, bueno, filtraciones, en fin, pero eso es lo que estamos tratando de establecer con mayor claridad. Presidenta. Sí, señor secretario. La norma vigente dice que el fiscal podrá disponer. Sí. Entiende la Secretaría que podrá disponer y después tendrá que informar al tribunal. No sé, ahí el Ministerio Público... Sí, Ministerio Público. Para que lo pueda decir. Sí, senadora. Sí, me quedan algunas dudas. Primero, porque dicen aquí que es con acuerdo al juez, pero el inciso actual, el número 1, el inciso tercero, parte diciendo el fiscal podrá disponer. Ahí no hay autorización judicial. El fiscal dispone que son secretos. Luego ese mismo inciso que no se modifica, para mí termina siendo, yo estando de acuerdo con la propuesta del nuevo inciso, pero hay que modificarlo. Termina diciendo... en tal caso, de identificarse las piezas de actuaciones respectivas de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a 45 días para la mantención del secreto, el cual podrá ser ampliado por el mismo periodo, por una sola vez, con motivos fundados. Esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a la defensa. Y luego venimos con otro inciso que dice excepcionalmente, pero este nuevo inciso para mí es contradictorio con la última parte del inciso segundo. Cuando habla que la secreta secreto por el fiscal, por una vez, ampliable por una sola vez más, que no es imputable ni
al imputado ni a su defensa, y luego venimos excepcionalmente, vamos a extender, o sea, ya vamos como 90 en el inciso actual, 45 y 45, más 90, más 30, y ponemos excepcionalmente a algo que ya habíamos dicho que excepcionalmente. Entonces yo creo que algo hay que hacerle al inciso segundo para que quede coherente con el que queremos incorporar. Senadora Araya. Lo que pasa es que el plazo original de los 45 días, por decirlo así, el fiscal lo decreta por sí y ante sí, y ahí no hay control en los fondos del juzgado de garantía. En este caso, Pero son 45 más 45. 45 más 45, pero los 45 segundos es solo respecto a terceros, porque en la segunda ampliación de De plazo, 182 son 40. en el segunda ampliación de plazo de los 45, ni el imputado ni la defensa pueden acceder a la carpeta. Lo que pasa es que ahí los terceros no pueden acceder. Y el gran problema, convengamos, Que gran pero- problema, pero no nos vamos a focalizar en No, la no, filtración en la pero- prensa, pero por ejemplo, no puede acceder una persona que va a ser de llamada a declarar como testigo, no podría conocer de eso. Pero sí el imputado puede saber, o la defensa pueden saber, o el querellante podrían saber qué es lo que está pasando. En el segundo caso, esto puede ser objeto de control de cautela y garantía por parte del juez. Porque además aquí lo que se está planteando es que esta ampliación de plazo, que la decreta el fiscal, tiene que estar fundamentada. Entonces, en eso, claro, efectivamente, lo decreta el fiscal, pero puede existir un control judicial, porque la defensa podría decir, el imputado podría decir, mire, ¿sabe qué? No se da ninguno de los presupuestos para que el fiscal decrete el secreto de la investigación. Entonces, por eso se produce en el Fondo de Control Judicial. Ya, pero eso eventualmente es una acción posterior, no requiere para ampliarse la autorización previa del juez. Eso es lo que es resorte del fiscal. No, en la segunda estoy pensando. En la primera tampoco, Yo- en ninguna. En la segunda puedes hacer el control judicial porque ahí existe causales respecto de por qué invocarla. En la primera, el fiscal decreta el secreto de la investigación y no hay nada que reclamar, porque ahí no. Y puede decretar una segunda ampliación en el inciso anterior, esa que sería de 45 días, pero esa sí tienen acceso el imputado y la defensa. Y en esta de 90 sería en fondo objeto de control judicial porque perfectamente el imputado podría decir no se dan los supuestos que establece el inciso para que el fiscal decrete el secreto de la investigación. sí, senadora. Ya, yo creo que no estoy tan de acuerdo con eso. Vuelvo a decir, estoy de acuerdo con esto, pero cuando terminas diciendo o cuando resulta indispensable para el desarrollo de la investigación, eso es un bolsillo del payaso. O sea, no vengan a decir que no. Cualquier cosa que el fiscal diga va a estar. Entonces, la intervención judicial no pasa acá, porque además parte diciendo excepcionalmente la facultad del inciso anterior. Y la facultad del inciso anterior es del fiscal. El fiscal podrá disponer. Entonces, claro, se podría llevar, como dice el senador Araya, llegar al juez porque el imputado o su defensa reclamare, ¿no es cierto? Pero es facultad y el juez podrá decir esto es facultad del juez, es facultad del fiscal de acuerdo al inciso segundo. Y a mí lo que me preocupa es, y cuando resulta indispensable para el desarrollo de la investigación, es un bolsillo del payaso. Todo cabe ahí. Si lo entendemos así, pero que entendámoslo así. ¿Me había pedido la palabra el Ministerio Público? ¿Samuel? Sí, señora presidenta, muchas gracias. Consideramos que esta indicación lo que hace efectivamente es posibilitar a la defensa, de cierta manera, poner en entredicho una reserva que vaya más allá de lo razonable. Se dan causales que son bastante más acotadas y por lo demás el que se señale excepcionalmente da el paso también a que el juez diga, oiga, ¿sabe qué? Anteriormente usted tenía una facultad que era discrecional, pero aquí no, aquí hay un deber mío de control y bueno, dígame, porque eso no en la práctica no ocurre porque no está establecida esa excepcionalidad también que tiene esa relevancia para que se expliciten. Sí, efectivamente yo ahí tengo que concordar con la senadora Bensperger en que podría entenderse que se trata de una frase, una cláusula de cierre un poco amplia, el éxito de la investigación, pero más allá de eso, ahora que haya control y que se explicite cuál puede ser en el caso en concreto la necesidad investigativa, da
una mayor posibilidad de control que la que existe actualmente y que se justificaría al alero de que efectivamente estamos extendiendo hasta incluso por 120 días más esta reserva. No ve. Sí, mire, yo no tengo problemas con esto de que se decrete secreto, pero sí creo que hay que ser cuidadoso porque hoy día hay hechos ciertos, ¿no es cierto?, que el Ministerio Público en algunas causas, no en el tema del secreto, sino que en el tema de los plazos de investigación, hace un uso abusivo hasta llegar al término del máximo del plazo que la ley le establece, sin que de repente cuando ya después uno ve, pasan años en que no han hecho ninguna diligencia, se les vence el plazo y piden otra ampliación de plazo de investigación. Y tienen a personas, 5, 6, 7 años, en un tema de incerteza total. Entonces, ok, si esta facultad es necesaria para la Fiscalía, yo no tengo problema. Pero ¿cómo le vamos poniendo límite a los fiscales para que no abusen de las facultades que se les entrega a la ley? O sea, yo espero que esas facultades se utilicen de verdad para avanzar en la investigación. Pero a mí de verdad me hace mucho ruido cuando uno ve las ampliaciones de plazo de investigación que piden los fiscales y se les dan, y después ves que en el plazo de investigación de un año que acaba de terminar no hubo ninguna gestión útil. Eso no es aceptable. Eso de verdad no es aceptable. Entonces, no quiero que eso pase con esto tampoco. ¿Cómo entregamos facultades, pero le ponemos la norma de control? Eso es lo que en el fondo de verdad me preocupa, presidente. Sí. Senadora Araya, sobre ese punto. ¿No? No me la voy a guardar ya. Es que yo creo, presidente, que la senadora Ensperger está entrando en un tema que es mucho más complejo y que escapa con crecer este proyecto, que tiene que ver con el diseño de los juzgados de garantía. Porque lo que debería ocurrir es que un juez de garantía, enfrentado frente a un fiscal que le va a pedir ampliación de plazo y que revisa la carpeta y ve que no hay ninguna diligencia útil, debiera rechazarlo. Pero hoy día en la práctica muchos los juzgados de garantía, no quiero generalizar, decir que todos hacen lo mismo, pero en el final del día son tantas las audiencias que tienen en el día, 20, 25 audiencias en una mañana, que es prácticamente un timbrar de lo que pide el Ministerio Público. Entonces, ahí entramos en un tema que debe ser un proyecto mucho mayor, que es el rediseño de los tribunales penales, y especialmente garantía. Senadora, gracias. Yo comparto lo que acaba de decir el senador Araya, y eso lo di como un ejemplo, no porque entiendo que es materia de otro proyecto. Lo que yo digo es que no quiero que pase eso en esta facultad. ¿Cómo? A esta facultad, que entiendo necesaria, le podemos pedir un control. Que luego veamos que cuando uno tenga acceso a la carpeta, cuando las partes tengan acceso a la carpeta, vieron que, no sé, los primeros 90 días no se hizo nada. Entonces, ¿cómo ponerle un control que no pase lo mismo que con lo otro que sé que no es materia de este proyecto? ¿Cómo le entregamos nuevas facultades al Ministerio Público, pero al mismo tiempo le establecemos una norma de control para que no abusen frente a la inacción de los fiscales? Eso simplemente. A ver, son dos cosas. Si votamos, sé que estamos en la hora, pero le quiero pedir que podamos avanzar en esta indicación. Si avanzamos en esta indicación, tenemos dos posibilidades. Evidentemente la votamos como está, o a propósito de lo que se ha señalado, podemos agregar algo, no sé si para el mayor control, porque ya quedó claro ante la pregunta que hacía el senador Cruzcoque que en el último plazo, lógicamente, que ahí sí entra el control judicial y por lo tanto no es solamente a solicitud del fiscal. Y lo que levanta la senadora Ensperger es una cuestión, claro, más de fondo, ¿no? O que pasa en el día a día, o que puede ser producto de una reforma más profunda, pero objetivamente en esto, más allá de alertarlo en la historia de la ley, no veo cómo podríamos, con el ánimo de que no se pida un plazo cuando no se hizo nada en el anterior, se extienda, ¿cierto? Se pueda producir algo con antecedentes distintos. Senadora Araya. Perdón, presidente, es que además lo otro que se puede interpretar acá es que dado que aquí no se coloca al final o, sino que es y cuando resulta indispensable. Entonces eso uno puede interpretar que
debiera cumplirse, además de ser indispensable, alguna de las causales que se señalan anteriormente. O sea, que no es solo que pueda ser indispensable, sino que, por ejemplo, hay un riesgo inminente para la seguridad de los intervinientes. Entonces, no es simplemente porque no está como O, es un I. Entonces, votarlo como está. Sí. Porque además esto fue una propuesta bien elaborada por el Ministerio Público. A ver, senadora Araya sugiere que lo votemos como está. Yo tengo ánimo de ir avanzando y por lo tanto que lo votemos, pero el punto, digamos, que marca la senadora Ensberger, que efectivamente podría ser cuestión de una gran reforma de otro tema que no está salvado en este proyecto, es que a veces extendemos plazos dentro del proceso, pero sin ningún control de que aquí se ejecute o que tenga un sentido la extensión, ¿no? Sino que pasó el plazo, nada se hizo y vamos solicitando una nueva extensión. Y por eso en este caso, y me parece bien votar la indicación como está, en este caso no es solamente cuando el secreto se estime necesario para evitar un peligro a la seguridad pública o el orden institucional, existe un riesgo grave, actual e inminente para la seguridad o la integridad de los intervinientes, tercero, sino que también señala y cuando resulta indispensable para el desarrollo de la investigación. Y eso podría salvar a lo mejor lo que está diciendo la senadora. Así que, no sé, senadora, ¿sí? Pero vamos a votar, sí. Es que son los dos que... Ok. En votación la indicación. Senadora Procopi. Yo coincido con la senadora Evans-Perrier que y cuando resulta indispensable para el desarrollo de la investigación es bastante amplio, ¿verdad? Y entiendo también el argumento del senador Araya de que esto puede tener un control judicial posterior. Entonces, ¿de qué manera podemos efectivamente hacer contemporizar el inciso que se quiere agregar con el artículo, con el párrafo 2 y darle una mejor redacción al 3 para quedar todos conformes y poder votarlo? ¿O quiere que lo votemos Sí, igual así? no, esto lo vamos a votar ahora para poder avanzar, pero claro, a ver, no sé si no fue tan clara, el senador Araya también lo dijo, precisamente se está modificando el que antes se decía o bien resulte y ahora cuando se dice y cuando resulte indispensable es porque también tienen que concurrir las situaciones, las exigencias que están anteriormente, ¿no? Cuando sea un peligro... Sí, no es solo cuando resulte indispensable, se tienen que dar los requisitos anteriores, las situaciones anteriores, que precisamente se está modificando porque ahora dice y bien la actual legislación y aquí es y cuando resulte indispensable, no cuando le parezca, cuando solo concurra los segundos, senadora. Sí, acá nos hacen una propuesta los asesores y es subir el cuando resulte indispensable. Entonces poner, excepcionalmente, la facultad señalada en el inciso anterior podría extenderse por un plazo de hasta 90 días respecto a actuaciones, registro, documentos de la causa de toda la carpeta investigativa cuando resulte indispensable para el desarrollo de la investigación y el secreto se estime necesario para evitar un peligro de seguridad pública o el orden institucional, exista grave... Sí, o sea, así está, pero estamos cambiando el orden para que quede mayor claridad que se dé cuando resulte indispensable y luego todo el resto. Y es copulativo por el I. Ok, le damos la facultad a la Secretaría para cambiar solamente ese orden y con esa enmienda en votación. Ya. Entonces se pone en votación la indicación que se está examinando con la enmienda ya indicada. Senador, al fin, se puso en votación la indicación con una enmienda de forma que comienza, esto después dice, de toda carpeta investigativa cuando resulte indispensable para el desarrollo de la investigación y sigue ahí y el secreto se estime necesario para... ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Senadora Araya. A favor. Senadora Ensberger. A favor. Senador Durresti. A favor. Presidenta. A favor. Ya, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Aprobada con esa enmienda esta indicación. Muchísimas gracias. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias.